Universo invisible, más allá de los sentidos. Meditación, reconexión, Reiki, armonía, yoga, ángeles. Universo invisible, más allá de los sentidos. Quería comentar algo de lo que llamamos en antroposofía la estructura ternaria. Hablamos del pensamiento, el sentimiento en el sistema rítmico y la voluntad en el sistema metabólico, en la parte inferior del abdomen. Y en esta descripción tenemos dos polaridades, lo que es el polo neurosensorio, es decir, lo que es la cabeza, el cerebro y demás, y lo que es el lugar inferior, que tiene que ver con todos los intercambios que puede haber de sustancias, de lo que nos alimentamos, de lo que formamos y la sangre que se forma, etc. Es decir, que aquí abajo hay una actividad muy fuerte, constantemente las células se están intercambiando, están creciendo nuevas, y arriba es todo al revés. Entonces, la parte superior es exactamente al revés. Allí, lo que uno aprendió como médico y demás, es que cualquier lesión que pueda haber del sistema nervioso, del cerebro, no hay recuperación. O sea que hay una lesión, esas células tienen poca vida, poca vitalidad, son muy sensibles a la falta de oxígeno y evidentemente ante cualquier cosa se pueden destruir, como yo lo aprendí en un momento, y no hay solución. Es decir, esto es así. Bueno, entre esa polaridad está el sistema rítmico que tiene que ver con la respiración y el corazón, y tiene que ver con esto de sentir, es poder sentir realmente la sensación, lo que es la sensación, al lado del pensamiento y de la acción que tiene el polo inferior. Bueno, de estas tres posibilidades, ¿no? Yo tuve una gran sorpresa personal a los 70 años, descubrir que cada uno puede ser arquitecto de su propio cerebro. Cuando yo me enteré que en el 2001 más o menos Schindler, acá tengo hasta la foto del diario, sí, Schindler, en el 2001, publica en la revista Nature que los experimentos que estaban haciendo allá en Estados Unidos, que era con ratitas, descubrían que las ratitas, para seguir en el laberinto y encontrar su salida, producían nuevas cadenas neuronales para cumplir su tarea. Bueno, era una investigación científica. Después se empezaron a dar cuenta que también podía ocurrir con el ser humano. Entonces ya la cosa fue distinta. Cuando yo tomé conciencia así de que porque lo más importante de lo de Schindler es que descubre que esos circuitos que uno forma por una necesidad son tan útiles como los que ya trae de nacimiento. Ahí es donde me hizo el clic. Y pará, ¿cómo puede ser esto? Entonces, nos encontramos, yo he hablado, por ejemplo, con médicos, he hablado con gente grande. Cuando a los médicos les decís, ¿vos sabés lo de la neuroplasticidad, no? Ah, sí, lo estuve leyendo. O sea, no le motiva para nada una transformación o un cambio. Simplemente sabe que se investigó, está bien, listo, otra cosa. ¿Pero qué significa? Que yo, ante mi propuesta, puedo transformar o cambiar la arquitectura de mi propio cerebro. Puedo generar algo diferente. Bueno, las cosas que hago en ese momento, lo había aprendido con Escardó, en el sentido de, por ejemplo, yo recibía mucha gente
con una resonancia donde se veía que había toda una gente grande, y digo grande, 60, 70 años, que había toda una lesión, no lesión, que había toda una destrucción del cerebro y que te decían que es por la edad. Y que eso es la causa del Alzheimer, es la causa de cualquier cosa, siempre en que el cerebro, bueno, no cumplía su función. Bueno, cuando yo veo eso así, y me empecé a interesar, a decir, bueno, pero entonces quiere decir que uno puede hacer cosas, cambiar, preocuparse, es decir, si esos circuitos se generan y son tan útiles, está comprobado científicamente, este es un regalo de otro plano. No es que tenés que sentarte a esperar a ver si te toca el Alzheimer o no. Podés trabajar y hacer un trabajo interno con esto. Bueno, yo me hago en esa época, hace 2, 3, hace como 4 años, me hago una resonancia del cerebro, con lo que es Cardo, que era, que él le preguntaba, por ejemplo, en un examen a un alumno, decía al alumno que era, no me acuerdo con qué decía, qué síndrome que tenía, y como que eso le había dificultado estudiar y demás, decía, yo también tuve ese síndrome, decía Cardo, eso no es la solución. Yo me hago una resonancia del cerebro con la idea de tenerla en el consultorio. Entonces cuando alguien venga y me diga, mire doctor, ve, dice toda la destrucción que tengo, le decía, mirá, yo te voy a mostrar otra también. ¿Viste vos? Sí, esta es mía. Esa era la idea que yo tuve cuando hice la resonancia, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa? Que no había destrucción. Entonces ahí me llamó la atención. Y ya hacía unos años que yo ya sabía esto. Entonces la tengo guardadita la placa y dije, bueno, acá no, pero la intención era, como diciendo, escúchame, a todos nos pasa. Eso no es una excusa para que uno esté mal, ¿no? Fue pasando el tiempo, me di cuenta que esto era como una invitación para llegar a otras verdades trascendentes. Yo acá en el libro mío esto lo hablo, en La Ancianidad Sabia, es decir, ¿qué pasa con esto del pensamiento, el sentimiento y la voluntad en distintas etapas de la vida? Esta es otra cosa importante que después la vamos a ir hablando, ¿no? Entonces yo quería compartir con ustedes, primero, qué tipo de pensamiento, porque por ejemplo hoy en el Ateneo estuvimos hablando, qué nos pasa a nosotros cuando nos enfocamos o nos enfrentamos a una, vamos a llamarle realidad espiritual, donde Steiner te habla por ahí de jerarquías espirituales. ¿Cómo se hace cuando uno tiene una actitud intelectual y, diría, cotidiana, científica, digo pseudocientífica, porque un científico en serio era Einstein, y hablaba del Dios de Spinoza. Así que hablemos de un pseudocientífico que se rige exclusivamente por la investigación técnica o tecnológica, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, con esta formación, se le hablan de temas que podemos llamar espirituales? Bueno, qué sé yo, no sé, me quedo ahí. Me cuesta aceptar una realidad que no está escrita en un libro, o desarrollada, o técnicamente apoyada, ¿no? Bueno, me cuesta. Entonces, una cosa que yo quería compartir con ustedes para empezar el tema, era que hay distintos tipos de pensamiento. Un pensamiento, y eso lo hablamos en la visión de radio siempre con el filósofo, con Norberto, se diferencia lo que es un pensamiento mítico, poético, que es el que nos cuenta toda la mitología que nosotros conocemos, y la poesía era un lenguaje que se usaba especialmente en la antigua Grecia para comunicar algo, era un lenguaje que se daba a través de imágenes. Entonces el pensamiento poético, mítico, es una forma del ser humano de relacionarse con su propia historia, con su evolución, con todo lo que sería la mitología. ¿Cuál es el otro pensamiento que aparece? El pensamiento científico. El pensamiento científico ya tiene 400, 500 años, se va instalando, y el pensamiento científico, así como el pensamiento mítico se rige por imágenes, el pensamiento científico es causal, estudia los fenómenos, a ver qué pasó acá, qué pasó allá, los relaciona, o sea, estudia fenomenológicamente lo que ocurre. Ese es el pensamiento científico. Entonces tenemos pensamiento mítico, poético, van a encontrar poca gente que haga imágenes de esto, ¿no? Le va a costar. Pensamiento científico es lo general en la cultura, ¿sí? Y el otro pensamiento es el filosófico. ¿Qué significa cuando uno filosóficamente cuestiona cosas que son aparentemente obvias? Y entonces puede pensar en una cosa, pensar en otra. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque para poder entender la antroposofía hay que disponer
de un pensamiento mítico, poético y también filosófico, sin descuidar lo científico, a ver si está claro. Por eso también él habla de ciencia espiritual, que es muy diferente a hablar de una creencia. Yo pongo siempre los dos extremos. En un lado tengo el fundamentalismo religioso, que puede llegar hasta lo que hace el Estado Islámico, matar a un tipo, degollarlo y sacarlo por televisión. Y otro lado tengo el fundamento científico. El fundamentalista científico solamente cree en lo que está escrito en un libro. Si no está escrito en el libro, no existe. Esos son dos fundamentalismos. Una ciencia del espíritu está en el centro, estudia los fenómenos, los analiza y puede llegar a comprender que acá hay verdades. Eso es lo que a mí me interesa para hablar de la antroposofía. Situarla en un término medio para decir cuál es mi actitud para poder comprender los fenómenos, la vida. Nada está excluido. Steiner siempre lo dice, él no rechaza la ciencia. Lo que pasa es que nos va mostrando que tenemos que ser cautelosos, nos habla de cuáles son los sentidos que tenemos. Si nos guiamos por los sentidos físicos solamente, estamos hablando de ciencia. La ciencia exclusivamente se rige por los sentidos físicos. Perfecto. ¿Qué pasa con un plano superior? Hay que desarrollar otros sentidos. Ahí hay que hacer un trabajo diferente. Es decir, hay que desarrollar sentidos anímicos, espirituales para comprender otra cosa distinta. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque voy a empezar la charla de hoy sobre neuroplasticidad, buscando las nociones clásicas del conocimiento del cerebro humano, el desarrollo científico y médico, en el cual yo me incluyo en el momento, ¿no? ¿Qué dicen del cerebro, la medicina que uno estudió? Que la formación llega hasta el final del desarrollo, se acerca a los 20 años, y después no hay más desarrollo. El número de neuronas del cerebro adulto no se modifican, eso es lo que uno estudió, no se modifican. Si se destruye alguna, bueno, quedó destruida. Hay una sensibilidad muy especial a la disminución de oxígeno, sabido. Hay descripción de los centros cerebrales, o sea que si un centro está afectado, ya vamos a tener la respuesta, vamos a ver que ahí hay un problema. Bueno. Obviamente, el cerebro, o sea, la materia, genera el pensamiento. Esta es la clave del materialismo. O sea, el cerebro genera la conciencia. Ustedes le dicen esto a un neurocientífico, ahora se le está moviendo el piso a muchos neurocientíficos en este momento, en el sentido que se están cuestionando cosas, porque todo lo que descubre la neurociencia lo pone en un lugar del cerebro. O en el lóbulo, en el hipocampo, en algún lugar está la causa. Para ser líder hay que hacer aquello, para eso siempre está puesto acá. Cuando a Facundo Manes le preguntaron si creía en Dios, dijo, es un poco difícil la respuesta, dice, prefiero no darla, porque se le estaba moviendo el piso. O sea que cuando uno más profundiza estas cosas, se encuentra con verdades que no puede manejar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ¿a qué nos lleva? Esta ciencia nos lleva a un determinismo genético. Esto lo habrán escuchado mucho, por ejemplo, un oncólogo que dice que alguien tiene un cáncer, dice, y es genético. Claro, hay que tener un gene para actuar y producir un tumor, estamos seguros. Hay genes para tener cáncer de colon izquierdo y derecho. Ahora, ¿por qué hay personas que tienen el gen y no lo desarrollan? Misterio. Nadie me va a explicar esto. Pero si el médico le larga al paciente y dice, es genético, bueno, ya me está hablando de algo como que él no tiene nada que ver. Esto es el determinismo genético. Ya está, ya lo traes. ¿No? ¿Cuál es el otro polo de la ciencia? Por lo que le estaba diciendo, por ejemplo, la religión. El aspecto místico, esotérico, religioso, habla del alma y del espíritu, en los cuales hay que creer. Entonces, por un lado tengo un señor científico que estudia, que es muy serio, obviamente, y por otro lado tengo un creyente. Entonces, yo no me siento ninguno de los dos cómodo. Ni creo ser un creyente en algo que no veo, pero mi religión me lo dice, ni creo ser un científico, cientificista, serio, cerrado, ¿no? No. Algo pasa. Entonces, ¿qué nos pasa frente a esa dualidad? ¿Soy una persona seria, racional, apoyada en la ciencia convencional, o soy un creyente que pertenece a algún credo religioso? Esa es la pregunta que yo me hacía en un momento. Bueno, entonces dije, bueno, vamos a empezar la charla describiendo los casos inexplicables para la ciencia. Uno es el Joe Dispenza, desarrollado por un vehículo. La médula espinal queda lesionada, discapacidad total, dolor insoportable, inminente operación. ¿Qué decide él? No operarse. Hace autohipnosis, meditación, una dieta muy especial,
Yo en la página 2 tengo acá, esto está en internet, también lo pueden buscar si les interesa. Joe Dispenza estudió bioquímica en la Universidad de Newbrook en Nueva Jersey, obtuvo el doctorado en quiropraxia, hizo cursos de posgrado en neurología, neurofisiología, función cerebral, biología celular, genética, memorización, química cerebral, envejecimiento y longevidad. Desde 1997 ha dado conferencias ante más de 10.000 personas en 17 países de los 5 continentes. Dice, ¿cómo empezó a interesarse por el cerebro? Le preguntan. Y se ha entrevistado a cientos de personas que han sido diagnosticadas con enfermedades, tumores malignos y benignos, enfermedades cardíacas, diabetes, etc., pero cuyo cuerpo se ha regenerado por sí solo, sin la ayuda de una intervención médica convencional como la cirugía o los fármacos. Le preguntan, ¿es un milagro? No. Observé que una de las causas principales de estas remisiones espontáneas era que habían cambiado su forma de pensar. Así que volví a la universidad e hice la carrera de neurociencia para poder explicar qué es lo que ocurría. Cuando afirmo que nuestros pensamientos se convierten literalmente en materia, ahora esto es la neuroplasticidad, él en ese momento lo está diciendo, porque si yo cuando pienso algo puedo generar un circuito hormonal, neuronal, significa que el pensamiento puede generar la materia. Entonces ya no es una locura, ¿está? Él dice, se convierten fácilmente en materia. Me baso en la más pura vanguardia científica. Básicamente esos individuos cambiaron la arquitectura neurológica de su cerebro, creando nuevos circuitos neuronales. Esto es este hombre, ¿no? Bueno, lo concreto de él, que no se opera, que lo había atropellado un vehículo, la médula estaba lesionada, discapacidad total, bueno, se empieza a recuperar y empieza a dar conferencias sobre esto. La otra es Karina Olekin, esta sale en el diario, yo tengo, sale en el diario. Sí, yo tengo el recorte del diario. Karina Olekin, esquiadora y paracaidista. Agosto del 2007, salta de un avión y chocó contra una roca a 100 km por hora porque no se abrió el paracaídas. Está en el diario. 4 fracturas de fémur izquierdo, 2 rodillas rotas, 21 fracturas expuestas y múltiples lesiones de la médula. ¿Qué le dicen? Pronóstico médico, no volverá a caminar jamás. Actualmente sigue esquiando y da cursos y conferencias para inspirar a la gente y desarrollar la voluntad. Otro caso inexplicable para un neurólogo. ¿Cómo puede pasar esto? ¿No? Una cosa de loco. ¿Qué dice John Lorber, neurólogo inglés? Descubrió que cientos de pacientes con funcionamiento intelectual normal o superior a lo normal, su cerebro estaban casi licuados. Entonces ahí viene el otro. La corteza cerebral normal tiene 4,5 centímetros de espesor y hay unas 15.000 a 20.000 millones de neuronas. Una de las cosas que descubre este hombre, John Lorber, primero, un estudiante universitario con coeficiente de inteligencia 126 y crecimiento exagerado de su cabeza, la corteza cerebral tenía 1 milímetro, coeficiente de inteligencia 126. Un joven de 21 años, extirpación quirúrgica del hemisferio izquierdo, por presentar epilepsia resistente a todo tratamiento. Al cabo de pocas semanas, el joven recuperó el control del lado derecho del cuerpo y desaparecieron los ataques. El doctor Richard Restack lo atendía. Inexplicable para la ciencia, no sé. Tercero, un niño de 6 años que sufrió ablación del hemisferio cerebral izquierdo, también por ataques epilépticos resistentes a tratamiento, llegó a convertirse en un estudiante brillante. Lenguaje, razonamiento matemático, pensamiento lógico, con desarrollo normal de las funciones atribuidas por la neurofisiología al cerebro izquierdo. Entonces, ¿qué es el cerebro? Pues eso John Lorber, una de las cosas que dice, ¿no? ¿Es realmente necesario el cerebro? La pregunta que se hace el neurólogo inglés, ¿sí? Entonces, ahí descubrió que muchos pacientes tenían un funcionamiento intelectual normal, o encima de lo normal, y su cerebro estaba prácticamente lleno de líquido. Entonces, esto era lo que yo llamo casos inexplicables, ¿no? Hasta aquí, lo inexplicable es la recuperación y el funcionamiento de las funciones cognitivas. Es otro golpe a la visión mecanicista del cerebro. ¿Y otro golpe cuál es? La experiencia cercana a la muerte, producida durante la breve muerte del sujeto con una parálisis total de corazón y de cerebro. ¿Cuál es el ejemplo demoledor de la experiencia cercana a la muerte? Lo de Eber Alexander.
Es un neurocirujano que hace una meningoencefalitis y se pasa prácticamente casi en coma más de una semana, 10 días, y bueno, ya prácticamente le iban a sacar la medicación, lo dan por muerto. En un momento se despierta y escribe un libro sobre todo el viaje que realizó en estos días. Un libro donde él explica, pero con toda claridad, y él mismo dice que si a él le hubieran contado esto, hubiera dicho que esto era fantasía, porque era un tipo completamente ateo, y el neurocirujano era así. Y escribe un libro sobre el mundo espiritual. Muchas de las cosas que dice Bert Alexander se parecen a las que dice Steiner. Steiner, como clarividente, percibe cosas, y este hombre, ¿por qué a mí me parece importante él? Porque en el mismo hospital que él trabaja, se interna. Entonces están escaneando el cerebro todos los días. Entonces ahí pueden decir realmente que el cerebro está absolutamente muerto, y sin embargo él sigue viviendo estas experiencias. Entonces la experiencia cercana a la muerte es lo que nos ayuda a pensar que el paciente está acá, y esto que está a 2-3 metros de altura es otra cosa diferente, para que digamos, por ejemplo, ¿qué explicación dan de la experiencia cercana a la muerte de un neurólogo? Dice que es una vibración que tiene el cerebro, que permite esto, lo otro. En el caso de Bert Alexander está documentado que el cerebro no funciona. Entonces, si no funciona, ¿cómo puede tener conciencia? Esos son lo que yo llamo casos inexplicables. ¿Qué nos quiere decir esto? Ahí nos está mostrando algo. Entonces, la gente que yo he tenido, cuando yo empecé a descubrir esto hace muchos años, una de las cosas que me tocaron era, la primera de todas, antes que yo empezara mi cambio grande, siempre yo cuento que era un tipo ateo, marxista, montonero en su momento, estaba en otra película que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, pero me dejó la riqueza de saber que se puede pensar las cosas distintas. Entonces cuando veo a alguien que está en otra película, ahora no digo, no, tenés que cambiar, no, todavía no llegó el momento. ¿Está? Ojo, y digo para cualquiera de ustedes, escuchan a alguien hablar, está en otra película, déjalo. A lo sumo se le puede hacer alguna pregunta para cuestionarle algo, lo que piensa o lo que no cree o que no piensa, pero no decirle esa es la verdad, porque uno se torna insoportable antes de lo que hablaba y después de lo que cree ahora. Yo lo que decía, que yo al principio, cuando yo empiezo a conocer estas cosas, me llaman un día para ver una enferma cerca de mi casa, la había visto, estaba en coma. Y yo le había escuchado que la experiencia cercana a la muerte, la persona se separaba y veía todo. Bueno, yo estaba ella ahí acostada, yo miro para arriba y le digo, bueno, mirá, le digo, lo que está pasando es esto, es el otro, qué sé yo. Le digo, la situación es difícil, ¿no? Le digo, pero ahora te hago una pregunta. Por supuesto a la familia le pedí que se vaya, porque si no me internan a mí. Claro, está rayado. Entonces cuando le digo esto, le digo, pero ahora necesito yo una comprobación. Cuando yo cuente 3, yo necesito que vos me guiñes o me mueva, por ejemplo, el párpado derecho. Una cosa así. No iba a decir levantar un brazo en coma, a ver si está claro. Pero sí por ahí que moviera. Entonces le cuento, 1, 2, 3, me hace así. Digo, gracias. O sea que yo vi que esa persona me estaba escuchando. Bueno, hoy día, cuando yo tengo que estar con alguien que está en coma, automáticamente miro hacia arriba y le hablo. Primero a la familia, si tengo que estar en la casa, le pido que me deje solo, y le hablo mirando para arriba. Los que volvieron me dijeron, vos eras el único que me veías. Porque todos miran para abajo. ¿Quién va a mirar para arriba? Todos miran al cuerpo. Y uno me dijo algo que me tocó, y por eso se los cuento a todos, porque todos lo podemos hacer. Me dijo, cuando vos me miraste, me di cuenta que no era un sueño. Y eso me dio ganas de volver. Entonces eso para mí me hizo clic. Porque entonces quiere decir que esa persona, porque si vos estás mirando que todos miran hacia abajo, también te pensás si es un sueño. Si alguien te mira a vos, ese no es un sueño. Entonces eso a mí me quedó muy grabado, como diciendo, bueno, la experiencia cercana a la muerte con el cerebro, que es técnicamente o científicamente demostrado que no funciona, sin embargo la persona puede escribir un libro, que es, no sé qué se llama El del Cielo, ¿no? De Bert Alexander, y demostrado científicamente que su cerebro no funcionaba. Entonces yo no me puedo quedar con que es una reverberación del cerebro, no. La conciencia es otra cosa. Entendiendo la antroposofía es el cuerpo astral y el yo que está en otro plano, no hay duda. Pero si el que no lo entiende, es un caso inexplicable para la ciencia, ¿no? Acá tengo otra cosa de las monjas de Mankato, también, que hay donaron el cerebro, estudiaron más de 80, 90 monjas, y lo que sacan en el experimento monja, que se llama lo de Mankato, que las monjas con baja habilidad lingüística desarrollaron Alzheimer en la vejez.
Y monjas con alta habilidad lingüística, casi ninguna sufrió la enfermedad. Entonces el tema, y acá viene esto, ¿no? Las monjas con gran número de emociones negativas, con escritos de los libros de juventud de ellas, ¿qué pasó? Las que vivieron menos años hicieron Alzheimer. Las monjas que vivieron su vida en plenitud y con alegría, algunas de 90 y pico de años seguían enseñando, vivieron más años con menos enfermedades, ¿no? Te pongo como ejemplo. Por lo tanto, la reserva cognitiva podía ser más resistente al cerebro frente al daño neuronal. Y hay muchos otros aspectos respecto al cerebro que yo también en su momento le daba importancia. Por ejemplo, uno que se hizo en Estados Unidos, observando el ADN de la persona a 80 kilómetros de distancia, con algo vinculado a la persona, o lo asustaban o le decían algo y demás, y la persona a 80 kilómetros de distancia registraba en su cerebro una modificación con lo que había pasado. O sea que había un vínculo que no podemos entenderlo a 80 kilómetros de distancia. Si la persona está acá, que tiene que ver lo que ocurre. Y otra cosa que también yo le di mucha bolilla en su momento, era el experimento con el ADN, era que situaban a una persona delante de la otra y le decían, bueno, hacé de cuenta que la persona que tenés delante es el ser más odioso de tu vida, que tenés ganas de matarlo, reventarlo, buscar el odio máximo a la persona. Los ADN, la cadena de ADN se achicaba. Y cuando decían, delante tuyo tenés el amor de tu vida, ¿no? Esto te supera, pero totalmente, te entregás completamente, la cadena de ADN aumentaba de tamaño. Entonces ahí estamos en algo que es lo que yo quiero traer, que nuestro pensamiento, nuestras emociones y demás, pueden modificar el ADN. Esto antes era increíble, ¿sí? Ahora ya empieza a ser una evidencia científica. Yo hago este planteo, una evidencia científica. Nosotros nos ponemos, eso se hacía en un momento con ¿cómo se hacía esto? Con el biofeedback. Se hacían modificaciones voluntarias, sobre todo con yogi, lo hacían, del ritmo cardíaco y las ondas del electroencefalograma. Un yogi con trabajo sobre sí podía relajarse y respirando modificaba el electro o podía modificar el ritmo cardíaco, ¿sí? También había una modificación de la actividad eléctrica de la piel, vinculada a un proceso mental. Eso también ocurría. O sea que se iba estudiando, pero ¿qué decían científicamente? Y hay algunas personas que por ahí lo tienen. No que esto es una cualidad que puede desarrollar cualquier persona. No, esto pasa en algunos, bueno, está bien. Hasta que llega Bruce Lipton. Bruce Lipton es el que tiene el libro que se llama La biología de la creencia. Y este señor, es interesante, descubrió, es un biólogo americano, que da cursos y da charlas y demás, que descubrió que la membrana de la célula, que está acá, de cada célula, puede ser modificada por el pensamiento, por la emoción o por lo que nos rodea. Entonces, cuando esa membranita es modificada, transmite al interior de la célula una modificación del ADN. Entonces, con esa comprobación científico-técnica, nosotros sabemos que con el pensamiento, el sentimiento, la voluntad, estamos modificando el cerebro. Estas son las conclusiones que hay que sacar. No que yo creo lo que dijo Bruce Lipton, es un biólogo, no es un inventado. Entonces, si ya empiezan a aparecer esto, acá tengo algo de lo que él dijo en un momento, en 1982, Lipton comenzó examinando los principios de la física cuántica y cómo se integraban a su entendimiento de los sistemas de procesamiento de información de las células. Produjo una serie de estudios innovadores sobre la membrana celular, que revelaron que esta capa externa de las células es un homólogo orgánico de un chip de computadora, el equivalente celular del cerebro humano. Sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, entre 1987 y 1992, revelaron que el medio ambiente que opera a través de la membrana celular controla el comportamiento y la fisiología de la célula, apagando y encendiendo los genes. El asunto novedoso es que su descubrimiento indica que la mente controla las funciones del cuerpo, y eso implica que nuestros cuerpos pueden ser modificados a medida que cambiamos nuestra manera de pensar. Nuestras creencias interactúan con la infinidad de probabilidades del universo cuántico y estas afectan las células de nuestros cuerpos, contribuyendo a la expresión de diferentes potenciales genéticos. Si nosotros empezamos
Acá decía, el concepto, una proteína, un gen, que era la piedra angular de... Bueno, eso, como estas cosas, esos descubrimientos, pueden empezar a movilizar o pueden empezar a cambiar la estructura de lo que a nosotros nos rodea. Yo, por eso digo, fui reuniendo todo esto, porque cuando yo me entero lo de la neuroplasticidad, empiezo a buscar estas cosas. Esto que yo les acabo de leer son resúmenes que yo voy buscando de distintos lados, donde me doy cuenta que no podemos a priori decir, esta es la causa, todo depende del cerebro. Cuanto más, en los años 60 o 70 no se estudiaba el cerebro como ahora. Ahora ya está puesto ahí porque las cosas que están descubriendo abren los ojos. Es importante que vayamos viendo qué es lo que va pasando o qué cosas van descubriendo científicamente para que se planteen cuestionamientos. Los neurocientíficos muy cerrados ya se acercan un poquitito a la medicina, a la física cuántica para explicar algunas cosas. Una cosa es pensar que el cerebro es el causante o el responsable de lo que nos pasa en todo aspecto en lo anímico. Entonces, este es un concepto estrictamente materialista. Todo está puesto en lo físico, que determina un fenómeno determinado en lo anímico espiritual. Estas cosas nos llevan a poder dudar científicamente de lo que estábamos afirmando. Por eso me interesa compartirlo, como diciendo, no es que yo creo que... Para mí el cerebro es un decodificador de una idea. Cuando yo puedo hablar de una idea y hablar del mundo espiritual, del mundo de las ideas que decía Platón, esas ideas están en el mundo espiritual y esas ideas yo las decodifico con el cerebro para traerlas a la vida cotidiana. Entonces, cuando hago este trabajo, el cerebro es necesario para que yo pueda hacer un trabajo, pero no es lo único y lo que determina que yo sea consciente de mí mismo. En el momento que puedo estar en una experiencia cercana a la muerte, el cuerpo está muerto en ese momento y yo estoy viendo todo lo que ocurre. Entonces, la idea de yo no tiene que ver con el cuerpo físico solamente, tiene que ver con la conciencia de sí mismo, que no es el cuerpo. En este librito, Cuestiones Cuánticas, dice, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo, de Ken Wilber. Un muchacho es Einstein, el otro Schrödinger, el premio Nobel, a Heisenberg, Planck, Pauli, Eddington. Cuando estos personajes escriben sobre una conciencia universal, están hablando de Dios. Anda a entender lo que dice un físico cuántico, a ver si es fácil de entenderlo. Si con esa mentalidad pueden escribir y tener esta conciencia, a esto hay que darle bolilla. Ahí están los escritos místicos, están tocados, a mí me vino muy bien en su momento, ¿no? Cuestiones cuánticas. Pues yo tenía que pasar de un universo al otro. Entonces esto me ayudaba para decir, no, pará tranquilamente. Si esto lo lees a fondo, decís, están hablando de una conciencia universal. Steiner también habla de una conciencia universal, pero es la antroposofía. Acá directamente él lo plantea de esta manera como para que nosotros tomemos conciencia, ¿no? Ahora yo digo, si presentamos hechos científicamente documentados y en gran medida imposibles de explicar desde la visión materialista imperante, vamos a plantearnos ahora la novedad esa de lo que dice la neurogénesis o neuroplasticidad. ¿Qué nos produce a nosotros esta comprobación científica? Qué diferente es aguardar con resignación lo que la vida o la vejez nos depare a ser partícipes activos de nuestro destino. Son dos cosas completamente diferentes. Yo atiendo gente que me dice, yo tengo miedo del Alzheimer, ¿viste? Porque en mi casa ya hay uno que me pueda tocar. Pará, es muy distinto quedarse sentado esperando, pidiéndole al gauchito Gil, ¿viste? A ver que no te produzca el Alzheimer. Y otra cosa es que vos hagas un laburo. Son dos cosas diferentes, ¿te das cuenta? Y que tengamos esa posibilidad. Entonces, si logramos incorporar estos nuevos conocimientos sobre el cerebro humano, estamos más cerca de una concepción antroposófica del hombre, no solo antropológica, del planeta y del cosmos, o sea, una concepción espiritual, integral y holística del ser humano en su largo devenir. Entonces yo quiero llegar, yo a la antroposofía hace más de 30 y pico de años, que estoy, desde el 79, que conocí esto y que empecé a hacer un camino. Una cosa es que yo desde lo mío no quiera convencer a alguien, quiera decirle, bueno, mira, esta es la verdad. No, hay que plantear desde la ciencia, esto que estamos haciendo acá, las imposibilidades. Cómo una persona con una ablación del cerebro recupera la función. Entonces lo que habíamos leído, o que nos habían dicho, no es así. Entonces ha ido cambiando. Entonces la ciencia no es que nos sirve, pero tiene un saber temporario.
La gente de nuestra edad no tiene amígdalas. Los de 40 hoy tienen amígdalas, a ver si está claro. Porque en mi época se sacaban y hoy no se sacan, a ver si está claro. Hagan los cálculos. Pregúntenle a una persona de 40 años de amígdalas, no, menos, perdón. Pregúntenle a uno que tenga entre 60 y 70, ¿qué te pasó de chico? Y me sacaron las amígdalas. Te agarraba un gordo así, te las arrancaba, aparte porque no había anestesia, a ver si está claro. A mí me lo hicieron a los 4 años, no me acuerdo como si fuera hoy. Entonces, tengamos en cuenta que lo que antes era una verdad científica, después cambia, lo cual es bueno, para que uno pueda movilizarse y decir, esto es en tanto y cuanto hoy es una verdad, no es que hay que negarlo, porque ahí ya me pongo en el otro polo. No, yo tengo que ver realmente, decir, bueno, a ver hasta dónde. Entonces, mira qué interesante. Entonces ahí vamos viendo a ver qué es lo que pasa. Yo me acuerdo de mi época con Escardó, nosotros no usábamos antibióticos, yo no conocía la antroposofía, pero a los chicos se los dejaba tener fiebre, porque la fiebre no es la enfermedad, la fiebre es una guía de lo que está pasando en el cuerpo, y el dejar al chico con fiebre, en el momento que la temperatura está alta, salen los glóbulos blancos a la sangre y se defiende. ¿Qué hacían normalmente los pediatras en nuestra época? Estaban impresionados por la penicilina. Te cortaban el proceso y te daban, primero te cortaban un antipirético y después te daban el antibiótico. Y se curaban de todo. Eso era la fascinación de cuando salió la penicilina. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Dejar a un chico con fiebre. Hay tratamientos en Alemania de hipertermia, que vos a una persona con enfermedades crónicas, hay sustancias que pueden levantar la temperatura casi hasta 40, que se hacen casi una semana seguido para levantar la inmunidad. Mirá qué tarados los alemanes, ¿eh? Mirá qué cosa. Yo cuando me enteré de esto dije, mirá qué bárbaro. O sea que la hipertermia no es un problema, la enfermedad es una guía. Evidentemente, si entra un meningococo, la temperatura se va a ir a 41, no me cabe duda. También puede usar un antibiótico ahí porque se está jugando la vida, si no sería fanático, a ver si está claro. Pero saber que de repente una temperatura, no darle un antibiótico con una angina, ¿te das cuenta? Darle un antibiótico si tengo un problema grave que se juega la vida. Eso lo inventó el hombre, está bárbaro. No sé si está claro. ¿Qué conclusión podemos ir sacando de esto que estamos hablando, que lo que yo me pregunto, ¿no? Primero, ¿qué nos pasa cuando lo que creemos, aquí es juntilla de la realidad objetiva, se trastoca claramente poniendo en crisis nuestras creencias? Posiblemente esta gente no está acá en este momento, ¿no? ¿Qué es la realidad objetiva en la que estoy inmerso? ¿Quién construye esta realidad? Una cosa que quiero que se lleven hoy bien grabado es que lo que nosotros damos como realidad absoluta es una construcción que hacemos con los sentidos. A ver si está claro. Yo veo algo y de acuerdo al lugar donde estoy y cómo, lo enfoco, lo armo y lo preparo de una manera determinada, de tal manera que construyo esa realidad que tengo delante. A ver si está claro. No es que esto que veo es la verdad, porque no, pará. Recuerden que todo lo que vemos es la construcción de los sentidos. Hay que ver lo que vive cada uno y la construcción que hace con eso que ha vivido. ¿Está claro? No es que de mente esto es así porque lo vemos. Estos son los sentidos físicos comunes. Pero no olvidarnos que nosotros estamos construyendo una percepción del mundo. Ese sería el polo neurosensorio, ¿no? Somos conscientes de lo difícil que es hoy, a la luz de la física moderna o cuántica, comprender lo que es la materia. Al nivel de la física cuántica la materia no existe como tal. Es un fluir de partículas subatómicas, los quarks, los leptones, etc. Entonces, ¿cómo compaginamos eso con esto que yo toco y es verdad? ¿Por qué esto es verdad? Porque los sentidos míos me hacen tomar contacto con lo sólido, o con lo líquido, o con lo aéreo, o con lo calórico. Pero eso porque mis sentidos están preparados para esto, lo cual no quiere decir que con un profundo aumento de lo que yo veo acá me voy a dar cuenta que la materia no existe. Entonces, si la materia no existe al nivel de lo que creemos, ¿es tan difícil creer o entender lo que es la parte espiritual de cada ser? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, ¿cuáles son los efectos concretos de la neuroplasticidad? Primero, voy en orden. Presencia espiritual en la vida cotidiana, conciencia de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Yo recibo mucha gente por problemas de memoria. Entonces me dice, sí, yo me olvido de todo. Y no recibo gente de 70, recibo gente de 40 que se olvida las cosas ahora. Sí. ¿Pero eso por qué? Por la forma en que se vive. Con el asumo de información que hay, y aparte de estar con el telefonito todo el tiempo y la computadora,
es como que la persona recibe un cúmulo de información y no graba específicamente lo que está recibiendo. Entonces, yo digo presencia espiritual en la vida cotidiana quiere decir que realice cada acto con conciencia. Conciencia es revitalizar las imágenes en cada acto. Una cosa que nosotros fuimos perdiendo es la capacidad de hacer imágenes. Estamos constantemente con conceptos. Esos son los mails. Y concepto, y concepto, y concepto. No hay imagen. La imagen la tiene el niño naturalmente y después la va perdiendo con la computación. Entonces, ¿cómo recuperar la imagen? Por ejemplo, yo tengo que hacer un trabajo de ampliación de conciencia. Con un escribano, un abogado, es muy difícil, porque no pueden hacer imágenes. Cuando yo digo, relájate bien, y me cuesta, no puedo. Tiene nada más que conceptos en la cabeza. Pero si tengo que trabajar con un diseñador gráfico, en cuanto le digo, mirá la puesta de sol, la ve. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a hacer eso. El otro no está acostumbrado. Entonces, cuando yo recibo a la persona que me dice que no tiene memoria, lo que le está fallando es la atención, no la memoria. ¿Qué es la atención? Que yo esté presente en cada acto y eso no se olvida. Eso es lo que vengo haciendo yo desde que me enteré de todo esto a los 70 años. Y ahora tengo más memoria que a los 60 o a los 70. ¿No? Mucha memoria. ¿Por qué? Yo ahora cumplo el junio 79, para que sepan, ¿no? Entonces, en este momento yo tengo las cosas que puedo hacer o las cosas que hago, las hago con conciencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si cualquier cosa, voy a tomar un vaso de agua, me fui acostumbrando poco a poco a mirar el vaso, por ejemplo. ¿Qué hace la gente naturalmente? ¿Dónde está el vaso? Ah, está acá. ¿Por qué? Porque recibe varias informaciones juntas y deja de ver dónde está el vaso. Entonces, ¿por qué no se acuerda dónde dejó la llave, dónde dejó la llave del auto, dónde dejó el paraguas? Se lo olvida porque no lo graba. Entonces, si yo lo grabo, esto es lo que Steiner dice, la presencia espiritual en la vida cotidiana. Entonces, el ejemplo que yo les pongo, ¿saben cuál es? Yo no uso celular ni computadora. La foto que sacan con el celular. Ustedes, en vez de estar en el tiempo que sacaron la fotito, hagan así y miren el ventilador. Si lo miran, no se van a olvidar que hay un ventilador. Si le sacan la foto, seguro que no van a saber que había un ventilador. ¿Está claro? Entonces, el trabajo que hay que hacer es observar algo. Eso es presencia espiritual en ese momento. Yo observo, ya está, pero me detengo segundos. En ese momento, antroposóficamente, queda grabada la imagen en el cuerpo etéreo. Cuando tengo que recordar, a ver qué había, ¿qué? Y ahí me acuerdo. A veces me pasa, yo siempre lo cuento lo mismo, yo tengo la costumbre de llevar un pañuelo en el bolsillo, porque el liceo militar que siempre, un pañuelo lo llevo, aunque no lo use, la costumbre, ¿no? A veces llego al consultorio y no lo tengo. Pará. A ver, estuve en la cocina, estuve allá, fui al baño, me parece que lo apoyé en la pileta. A ver, voy al baño y lo encuentro. O sea, ¿qué quiere decir? Que estuve presente. Claro, eso es lo que significa. Quiere decir que no estaba distraído. Quiere decir que estaba presente, entonces voy y lo recojo. A ver si está claro. Entonces, esa presencia espiritual, desarrollar la atención con la consecuencia directa en el fenómeno de la memoria. Esto significa no dejarse estar o no dejarse irse, ya que esto es desconectarse neuronalmente. Este es el camino del Alzheimer. Eso es otro tema de esta conferencia, ¿no? ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer no es que hay un desgaste neuronal o que no, el Alzheimer se va produciendo una desconexión en el individuo neuronal. Cuando esa desconexión se produce, ahí ya después va perdiendo, sobre todo si aparece una muerte penosa o algo similar, el individuo se desconecta internamente. Ahí va después al Alzheimer. Entonces, en cualquier momento, a menos que uno decida meditar o tranquilizarse, no debe dejarse ir, no sé dónde estaba, no, yo sé dónde estoy. Yo estoy acá, hago esto, lo miro, y yo estoy determinando que mi propia conciencia maneje la vida que me rodea. Otro ejemplo. Yo elijo conscientemente ciertos tiempos para el silencio interior. O sea, yo decido en qué momento voy a hacer una pequeña meditación. Puede ser entre un paciente y otro. 10 minutos. Me puedo quedar conmigo mismo. ¿Está claro? Entonces yo puedo relajarme, pero yo decido en ese momento estar conmigo. En ese momento estoy conmigo, a lo mejor cierro los ojos. Qué bueno. Bueno, ¿a quién viene ahora? Ahora viene el otro. Entonces no es que sigo, sino que hago un paréntesis, me preparo para la nueva entrevista. Es otra cosa distinta. Te pongo un ejemplo del paciente de lo que uno quiere, ¿no? Ahora bien, este trabajo del despertar del hombre interior, ¿qué relación tiene con las tres funciones humanas?
Él, cuando yo hacía Cuarto Camino, se llamaba hombre despierto y hombre dormido. El hombre dormido es el hombre cotidiano. Hombre despierto es el que en cada situación está presente, con otras palabras. Yo acá, para que después cualquier pregunta me puedan hacer, yo pienso, sabiendo que se puede formar una nueva cadena neuronal, ¿qué pasa con el pensar, con el sentir y con el hacer? ¿Qué pasa con el pensar? Imagínense una concepción cósmica de la existencia humana, jerarquías espirituales, sabia concordancia del universo. También todo esto, esos pensamientos, generan un nuevo cerebro. Uno no puede estar pensando con el cerebro todo el día, me mandó mensajitos, no puede estar pensando en la concepción cósmica, a ver si está claro. Hay que apartarse de eso para bajar al planeta. Entonces, si yo puedo, en el momento determinado, conectarme con eso, estoy cambiando mi cerebro, de acuerdo a lo que estamos viendo. Estoy construyendo algo nuevo. Entonces, mi pensar no tiene que estar siempre relacionado con el intelecto y con lo que me rodea. Tiene que haber otra cosa distinta. A mí me pasó no hace mucho, que lo comento con muchos pacientes, esto estaba en mi consultorio, no sé si, no estaba atendiendo ese día. Delante mío tengo un árbol, ahí, ¿no? La ventana y el árbol. Y no sé qué hora era, cerca del mediodía, miro así y veo unas ramas verdes hermosas y un cielo celeste, pero maravilloso detrás. Entonces estaba el árbol acá y el celeste acá. Uy, qué divino, digo. Me empecé como, ahí los pensamientos se empezaron a quietar, en eso llega una paloma. Así se para y me miraba, y digo, no, el reino vegetal, el reino animal, el cosmos, están todos conmigo. Hice una meditación, es decir, empecé un ratito a dar gracias de lo que estaba viviendo. Y después me di cuenta que eso está siempre, lo que pasa es que nunca lo había visto. A veces está claro. Entonces, ¿cuántos de nosotros, ni hablemos los que andan en la calle con el aparatito, que están todo el tiempo con el aparato y no ven ni están con la gente, ¿cuándo tomamos el tiempo de decir, yo estoy presente y esto no se me escapa? Eso es el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces en el pensar, cuando yo llego a pensar en una concepción cósmica y eso me emociona y me produce algo, ahí estoy segregando péptidos, endorfinas, todo lo que estudiamos el cerebro lo estoy generando ahí. Pero yo tengo que tener esa concepción. Entonces, periódicamente tengo que elevarme. Esto no es casual. ¿Qué pasa con el sentimiento? Les voy a poner un ejemplo concreto. ¿Qué pasa con un cambio profundo del ser? Póngale que en un momento determinado el ser puede perdonar. Imagínense una bronca de mucho tiempo con un familiar, que de repente en un momento diga, no, la verdad, no que le llama por teléfono a perdonarlo, sino que internamente dice, bueno, esto lo cierro. Si yo puedo empezar a perdonar, a mí no me cabe duda que el cerebro cambia. A ver si está claro. Porque es una cosa distinta. No es lo de todos los días. Hay una cosa diferente. Y después me voy a sentir bien. Pero yo tengo que ser consciente que estoy cambiando celularmente mi cerebro. Entonces eso también genera un nuevo cerebro. Y lo otro es el actuar. La acción es el producto de nuestra voluntad. ¿Cómo se desarrolla mi proceso? Observar cómo muevo mi cuerpo en el espacio simultáneamente a la toma de decisiones y a mi accionar en el mundo físico. Me llevo las cosas por delante, 2 por 3 me golpeo, estoy tan desatento con mi cuerpo, ya ni hablemos de las caídas, que más de una vez llevé algo por delante. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando para no estar consciente? ¿Qué me está sucediendo? Hay mucha gente que se cae, yo le pregunto si se cae resbalándose o si tropieza, y ahí se va a dar cuenta el grado de conexión o desconexión que tiene. Además de una que se cae, no, me resbalé, me caí para atrás. Eso es mucho más jorobado que tropezarse. Eso es diferente, también hay que entenderlo eso, ¿no? Entonces, en la acción, yo puedo en ese momento tomar decisiones. Por ejemplo, una cosa que yo lo converso muchas veces, esto que nosotros decimos, poner un lugar para cada cosa. Y no, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. No, al revés. Yo tengo que designar un lugar para cada cosa. En el momento, estas son investigaciones científicas, en el momento que yo designo, esto es para tal cosa y me conecto con el lugar, cuando encuentro una cosa ahí voy y lo pongo, eso no es lo importante. Lo importante es que yo tenga un cúmulo de lugares donde esto funciona así, porque en ese momento estoy generando cerebralmente también espacios. Entonces, cuando yo tengo un ordenamiento, un orden alrededor en los objetos,
también estoy ordenando mi cerebro, yo eso antes no lo sabía. Y me doy cuenta porque me da satisfacción. Cuando yo hago esto, siento una satisfacción. Esto es importante. Entonces no es casual, sino que realmente se produce un cambio. En ese momento se produce un cambio. Entonces, yo acá hacía, en el libro, hacia el último que yo presenté el año pasado, hacía una ancianidad sabia. Esta es la continuidad de la Tierra como escuela. La Tierra como escuela termina a los 63 años, el último septenio. En esa época todavía no había tanta gente mayor como ahora, que llegar a los 80, 90 años, en 30 años más ha cambiado mucho. Hay una longevidad, acá en el país, en otros lugares. Y entonces, los 3 septenios que yo describo ahí, que son 63 a 70, 70 a 77 y 77 a 84, yo me di cuenta, estudiando el tema, que en cada uno de esos septenios está la voluntad, el sentimiento y el pensar. Entonces, ¿en dónde pongo la voluntad? La pongo en el primer septenio de 63 a 70. ¿Por qué? Porque esa es la edad que generalmente me jubilo. Entonces, ¿qué me pasa con la jubilación? ¿Me la puedo bancar? ¿Yo puedo aguantarme que sea prescindible? Porque en más de un caso uno está luchando por no jubilarse porque le gusta lo que hace. De repente te dicen, no, ya no corres más. Ah, ¿cuánta gente se enferma porque se jubila o porque lo jubilan? Entonces, ¿cómo tengo que hacer para seguir desarrollando la voluntad después de los 63 años? Voy a dirigir la acción a otro lugar, no a lo mejor a lo que hacía siempre, sino a otro lugar diferente. Pero tengo que desarrollar la voluntad. Son 7 años, hasta los 70, para desarrollar la voluntad, que es muy importante. Hay espejamiento de estos septenios también, ese es el libro. ¿Qué pasa de 70 a 77 años? Eso tiene que ver con el sentimiento. Y ahí hay que estudiar perfectamente qué sucede con lo que es el placer y el deseo. Una cosa es el deseo, que tiene que ver ya con la juventud, y la necesidad imperiosa de lo sexual, que siempre se pone ahí, y otra cosa es el placer. Esto que yo les conté de ver el cielo y de repente entusiasmarme, fue un momento placentero, ¿no? Entonces, placer es lo que yo puedo hacer el placer es un estado del alma. El deseo es algo que hay que satisfacer o hacer. Entonces, es muy diferente que yo esté expuesto a que tengo que hacer tal cosa, o que tengo que cumplirlo, ¿no?, a que yo de repente lo disfrute. Es una cosa completamente distinta. Entonces, cuando podemos hablar de placer y deseo, ya estamos en una edad, hoy, 70, 77 años, que tenemos que transformar. Yo atiendo gente a lo mejor de 60 y pico, 70, que viene preocupada porque tiene que estar tomando Viagra, por ejemplo. A lo mejor tiene hijos y tiene nietos, ¿no? Con la mujer se lleva bien, pero tiene que cumplir, imagínate, ¿no?, porque aprendió de chico. Y entonces yo le digo, ¿vos te mirás con tu mujer? ¿Te mirás a los ojos? ¿Le preguntás quién es o cómo cambió? ¿Te diste cuenta que de tu mujer tenés una representación y no una realidad? Porque la realidad sería tener más una amistad con ese ser que un vínculo. Entonces, ¿te diste cuenta que eso se puede hacer? No. Entonces, empezá a relacionarte con lo que es el placer, el contacto, es decir, el disfrute. Si yo le pregunto a 15 personas que atiendo si saben disfrutar algo, en general 14 me van a decir que no. Y que por ahí están luchando para disfrutar, porque no estamos preparados para disfrutar, estamos preparados para sufrir. Si decimos, van a la cola a ver lo que están sufriendo, la cola llega hasta la esquina. Ahora, si decimos, a ver lo que están, ¿van a disfrutar? No, ya guarda, qué peligroso esto. Y después uno dice, y de 77 a 84, ahí viene el pensar. ¿Pero por qué viene a esta edad? Porque es el momento que tenemos que hacer el cambio. Entonces, es muy distinto llegar a esta edad con la simple idea de pensar cuántos días me quedan. A directamente decir, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Cuando yo recibo gente ahora de esta edad, 77 y pico, 70 y algo, vienen a verme por cualquier cosa, de un dolor, no sé, de muela no, pero digo, de una varice o lo que fuera, pregunta, ¿estás preparado para la muerte? ¿Cómo? Esto nunca te lo va a preguntar un médico, ¿no? Pues tiene más miedo él que el paciente. Entonces, ahí está preparado, y si es un matrimonio de 30 años o 40, hay dos problemas, la propia muerte y la muerte de la compañera. ¿Está preparado para manejarlo? Y ahí viene la pregunta. Sí, no, ya sé, está bien, quiero saber,
Porque eso es importante, no podemos taparlo porque estamos seguros que va a ocurrir. Entonces, ¿por qué lo voy a tapar? Es bueno que lo pregunte. Entonces, cuando lo pregunto, me entero de cosas y cuando podemos cambiar esto, estamos preparando un viaje. Pero un viaje donde no va el cuerpo lo dejo para seguir el viaje. Entonces es completamente diferente, nadie, yo no me quiero morir, quiero disfrutar, pero no le tengo miedo, hace ya un tiempo largo, a dejar el cuerpo. Eso es lo que tenemos que llegar, pero eso hay que comprenderlo, no hay que decretarlo. Hay que comprender que uno puede llegar a esto, puede llegar a lo otro, y saber que en un momento el cuerpo se deja. Esto es lo que me parece muy importante. Entonces, un conocimiento espiritual sirve para que yo esté capacitado absolutamente con esto que estamos hablando de la neuroplasticidad, que yo puedo ordenar y generar un nuevo cerebro, con el pensamiento, con el sentimiento, con la voluntad. Entonces, esto es un regalo espiritual que nos da la ciencia y que nos dicen, se puede. Entonces, yo lo quería compartir con ustedes en el sentido que todos estamos expuestos, acá tengo un montón de material de diario y todo, yo investigué mucho esto para hacer esta charla, para que todos sepamos que se puede hacer el cambio, que no es una utopía. La pregunta que yo le hago a un enfermo oncológico es, ¿vos creés que hay conciencia más allá de la muerte física? Hay tres respuestas. Uno que me dice, no tengo ninguna duda. Ah, fenómeno. El otro me dice, no, para mí se termina todo. Y otro dice, yo tengo mis dudas. En los tres casos hablo distinto. No quiero convencer a nadie. Pero en los tres casos están en otro proceso. Entonces uno tiene que ver en qué proceso están y de ahí la inteligencia para hacer las preguntas que corresponden. La pregunta es decirle, vos crees que tenés... mira vos, pero ¿cómo? ¿Vos no pensás? No, está bien, yo te escucho, ¿no? No, pero decime, ¿por qué vos pensás? No, y ahí le puedo mencionar cualquiera de estas cosas. ¿No? ¿Pero vos sabés esto? No. Mira vos, a la próxima vez me dice, vos sabés que me quedé pensando, mira qué bueno. Es decir, ayudarlo a que piense, no decirle esa es la verdad. O dice, tomátela, me voy. ¿No? Pero hay que ver en cada caso cómo se trabaja esto con la persona. En algunos casos es difícil, en otros casos es mucho más sencillo. Hay que ver, a ver en cada caso realmente cómo podemos hacer. No hay que estar decretado, pero yo con los años conozco la antroposofía, de ser un tipo ateo como era yo, a estar convencido que voy a dejar el cuerpo y sigue otro proceso, eso llevó mucho tiempo, hasta poder sentirlo, que esto es una realidad. Y además, por ejemplo, yo conozco muchos antropósofos que son antropósofos de la cabeza, o sea que te dicen lo que está en el libro, bla, bla, bla. Pará, ¿cambiaste? ¿Eso que leíste te hizo cambiar tu actitud? ¿Pudiste perdonar a alguien? Eso es el tema. Entonces, cuando esa persona se plantea ese tipo de cosas, la cosa es diferente. Ayudarlo a que la persona se lo plantee, no a decirle esa es la verdad. Uno tiene que empezar a preguntarse realmente qué significa, o qué significa empezar a estudiar o a entender lo que significa lo que es un cuerpo astral o lo que es ese cuerpo emocional, ¿no? Y esto es algo inmaterial que tenemos todos. Nosotros hablamos siempre de los tres reinos para enseñar antroposofía. El reino mineral, propiamente dicho, es el cadáver. El cadáver, todos los elementos que tiene se descomponen. Eso es un cadáver. Si al lado tenés un tipo durmiendo, funciona todo bien, pero no tiene conciencia. En este caso es el reino mineral propiamente dicho. Son elementos minerales que se destruyen. En este caso son elementos minerales que dentro de esa organización producen la vida de ese ser. Eso sería lo que es el cuerpo etéreo. Por eso cuando una persona está desconectado, dicen está en estado vegetativo, porque es como un vegetal, ¿sí? Falta el otro estado, lo animal. Lo animal es la conciencia. Hambre, dolor, sueño, todo lo que es un animal. En ese sentido, nosotros tenemos los tres reinos, reino mineral, vegetal y animal. Pero falta algo, la conciencia de sí. Ese es el reino humano. La conciencia que tiene el animal no sabe quién es. El hombre sí. Entonces ahí tenés los cuatro elementos que planteamos en la antroposofía para poder pensar. Entonces cuando uno va entendiendo todas estas cosas, ahí ya tiene que ir haciendo, no que hoy si te vas de acá con la idea o con la movilización de esto, es bueno, vamos a ver lo que pasa. Pero la idea de esta reunión es que tengamos conciencia de que realmente hay algo diferente. No que alguien, porque el doctor dijo tal, no, hay cuestión de ver
cada uno como toma esto que hablamos. Mi segunda esposa, que falleció, yo siempre cuento, hasta en el libro lo escribí, los ramos de flores. Ella murió el 27 de febrero del 98 y el 3 de marzo me cae una vecina con ramos de rosas rojas, que no es lo que nos regalábamos nosotros, ¿no? Que no éramos amigos, nos conocíamos de saludarnos, ¿sí? De la otra cuadra, nada más, ni sabía que estaba enferma. Yo miro, y entonces me quedo, dice, mirá, dice, me desperté a la mañana, la vi a Habana al lado de mi cama y me dijo, por favor, comprarle un ramo de rosas rojas a Roberto y darle las gracias por todo lo que hizo por mí. Dice, ¿cómo está Habana? Digo, hace 3 días que murió. ¿Cómo? Me dice. Digo, trae que las flores son para mí. Entonces, explícamelo, para que te des una idea. Si eso es un sueño común, vos no vas a ir a comprar flores para un vecino que no sos amigo. Alberto, no te acordás bien. No sé qué soñé con un vecino. Ahora, cuando vos te queda claro que realmente viste algo, una presencia, ahí vas y compras las flores. Entonces esas cosas a mí me pasaron porque yo necesitaba ese tipo de cosas, para convencerme que todas las cosas que uno va descubriendo y viendo son una realidad. Entonces cuando eso podía ser inexplicable para alguien que dice, no, yo en esas cosas no creo, bueno, explícamelo. ¿Cómo lo explicas? Entonces, lo de hoy, lo que me parece importante, que nos vayamos de acá con la conciencia de que podemos modificar la arquitectura cerebral. Esto a mí me fascinó, me llenó, me movió, y desde ahí quiero ayudar a la gente, a cualquiera, al paciente, quien sea, a que tome conciencia de estos cambios. Esto es muy importante. Hay 2 audiciones, una que la conduce ella, que es La Tierra como Escuela, que es los viernes a las 11. Y la otra audición que tengo yo se llama Conciencia y Materia, los sábados a las 19. ¿En qué radio? En Radio del Pueblo. Que se puede poner y ahí pueden escuchar esto. Bueno, a ver si llegó Marcela para bailar.